Hola a todas las personas que están viendo este video, yo soy Valentina, ella es Nadia, y hoy les traigo una reseña sobre este libro llamado Voces de Chernobyl, escrito por la periodista y ganadora del Premio Nobel de Literatura en el 2015, Svetlana Alexievich. Esta periodista ha escrito varios libros similares, son libros donde ella recoge testimonios de personas que vivieron un suceso bastante impactante en el siglo pasado. Por ejemplo, este libro trata sobre la catástrofe de la explosión en la planta nuclear de Chernobyl en 1986. Lo que ella hace es recopilar las historias de las personas que vivieron ese momento y cómo lo vivieron. Por ende, nosotros podemos encontrar acá relatos de personas de todas las profesiones, todas las edades, hombres, mujeres, niños, que simplemente vivieron ese momento de la historia. Estos testimonios son llamados monólogos por la autora o cantos en caso de que sean testimonios de varias personas. Lo que ella hace es dividir el libro en 3 partes. Les voy a leer las partes en las que ella lo divide. La primera parte se llama La Tierra de los Muertos y son varios relatos que hablan de los desplazamientos que vivieron las personas luego de que se dio la explosión. La segunda parte se llama La Corona de la Creación. Son relatos en los que la autora trata de demostrar cómo se vivió esta explosión por parte no solamente de los seres humanos, sino también de la naturaleza, de los animales silvestres, de los animales domésticos, de la misma tierra, de los árboles, de los frutos y cómo todo cambió debido a la radiación. La tercera parte se llama La Admiración de la Tristeza y son varios relatos que hablan más que todo sobre la muerte, la tragedia y la pérdida. A gran escala, la mayoría de relatos de este libro son trágicos, muestran la tristeza, la desolación, el desespero. Algunos de ellos son muy gráficos, pues también narran cómo las personas que se enfermaron a causa de la radiación se fueron deteriorando día tras día. Algunos de ellos narran esta tragedia desde las voces de las esposas de los bomberos, por ejemplo, o de los oficiales que fueron reclutados forzosamente para remover el terreno, para apagar el incendio, para desplazar a las personas de los pueblos cercanos y cumplir diferentes labores. De Svetlana leí otro libro, se llama La guerra no tiene rostro de mujer, y pude encontrar algunas similitudes entre estos dos libros. Por ejemplo, que los testimonios de las personas van uno tras otro y pues la verdad en ambos libros los testimonios son bastante crudos. Este no es la excepción, son tragedias, son voces de viudas, voces de niños huérfanos, voces de personas con cáncer y uno como lector empieza a sentir esa bruma cada vez que va avanzando página tras página. Entonces no recomiendo leer este libro tan seguido, una página detrás de otra, porque puede llegar a causar cierta conmoción, igual que con el otro libro. Sin embargo, es una herramienta muy útil para entender ese momento de la historia de primera mano. Es una herramienta para entender la historia no contada a través de un documental o de los típicos libros de historia o la historia oficial de los gobiernos, sino de las personas que vivieron esos momentos y que hoy lo están contando. Algo que no me gustó de este libro va ligado un poco con eso, y es que después de leer tantísimos testimonios, uno empieza como a cansarse. Si bien los testimonios son únicos y nunca va a haber los mismos personajes, uno siente que está viviendo lo mismo, se está repitiendo la misma historia y uno lee y le están hablando de la misma cosa, entonces uno empieza a sentir como esa presión y la verdad eso al final de la lectura ya me tenía un poco cansada. Tuve que descansar un poco, pues unas cuantas semanas antes de terminar el libro porque sentía como que no avanzaba, que siempre estaba leyendo lo mismo. No obstante, hay personas que les interesa mucho porque dicen que precisamente esta es la forma en la que ellos pueden entender la historia súper desmenuzada, pedazo por pedazo y pues contada desde la voz de la verdad. Está escrito en forma de reportaje, de prosa, son relatos que la autora, después de haber grabado, simplemente adecuó y organizó un poco cronológicamente para que el lector pudiera entender cuál era la historia que estaba siendo contada. Sin embargo, creo que Svetlana tiene una vena muy poética y aunque este libro esté escrito en prosa,
Siento que todos los relatos tienen un aire demasiado poético, están casi que cantados, uno puede sentir como si la persona que estuviera hablando tuviera unas reflexiones súper filosóficas, súper poéticas, y eso a mí como lectora me hizo cuestionarme si realmente eso era lo que estaba diciendo el entrevistado, si realmente todos los entrevistados eran así de poéticos y de profundos, como lo hace parecer el libro, o si hay mucha intervención de la autora en lo que son los testimonios y si ella adaptó muchos de ellos para que tuvieran como esa inspiración poética y trascendental que yo encontré en todos los relatos. Eso se me hizo un poco extraño, creo que igual fue la intención de la autora y pues está bien, solamente que pensé que me iba a encontrar con una realidad un poco más en prosa, no sé, como un poco más como uno la encuentra en los relatos periodísticos cuando lee un diario, un periódico. Pero bueno, de resto, como les decía, el libro es muy interesante, le daría un 6 de 10 simplemente porque no me gustaron esos dos aspectos que yo les conté, pero sí lo encuentro como una herramienta muy útil para entender la historia y una herramienta muy útil para entender esa visión soviética, esa visión de personas que fueron afectadas por la radiación y pues que nos lleva a preguntarnos también pues el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. De hecho, otra de las cosas que ella trata mucho en este libro es el símil entre la guerra y la explosión nuclear, que uno pensaría que son cosas completamente diferentes, que no tienen relación alguna, pero la forma en la que ella lo hace ver, no solamente desde su opinión propia que sale al principio del libro, sino a través de las voces de los entrevistados, es eso, que estaban viviendo una especie de guerra contra un enemigo invisible, que es la radiación, porque hablaba de soldados, hablaba de reclutamiento forzado, hablaba de desplazamiento, entonces siempre está esa sombra de la guerra, de cómo las personas percibieron ese hecho histórico como si estuvieran viviendo una guerra, lo cual también es un elemento para cuestionarse pues a sí mismo, al ser humano. Hasta qué punto hemos llegado con nuestros avances científicos y tecnológicos, pues, y cómo esos están afectando a las personas que los están viviendo, y si pueden llegar a ser peores en algún futuro, inclusive comparados con la guerra. Entonces, bueno, les dejo este libro, esta recomendación, por si les interesa. También en mi página de Instagram pueden encontrar la reseña sobre el otro libro que les mencioné, La guerra no tiene rostro de mujer. Y si les gustó, pues díganmelo en los comentarios. Estaré recibiendo sugerencias de próximos libros para leer. ¡Chao!